Está con nosotros el abogado Paulo Díez. Gracias por acompañarnos, abogado. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues procede su denuncia y se inicia una carpeta de investigación, abogado, finalmente. Sí, déjame, Carlos, si me permites precisar. A ver. Yo no presenté la denuncia después de la publicación de la carta de Julio Scherer en proceso, sino mucho antes. Yo hice primero una denuncia pública de todos estos hechos desde octubre del 2021, cuando nadie hablaba de denuncias en contra del exconsejero jurídico, y presenté formalmente mi denuncia el 4 de febrero de este año, mucho antes de que Julio Scherer publicara esa carta, que en buena medida obedece precisamente al nerviosismo de Julio Scherer por esta denuncia que yo presenté en su contra. Y efectivamente, bueno, pues es una denuncia que con toda claridad procede. Me parece que es una denuncia muy bien hecha, muy bien documentada, soportada con suficientes elementos de prueba, que yo espero, Carlos, que muy pronto esté judicializada, de modo que podamos llevar a todos estos señores ante los tribunales a que rindan cuentas ante los mexicanos y de ahí, pues a que paguen su responsabilidad, a que reparen el daño y a que nos den garantías de que esto no se va a volver a repetir, Carlos. Denos un poco de contexto sobre esta denuncia. ¿Es contra Julio Scherer o contra varias personas más? Es contra muchas personas, pero encabezadas por Julio Scherer. Lo que yo denuncio aquí, Carlos, es una red de corrupción y extorsión que el exconsejero jurídico Julio Scherer creó desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, desde esa de enorme poder político, aprovechándose de su cercanía con el presidente López Obrador, cuya confianza traicionó, cuya amistad también traicionó, para enriquecerse indebidamente a partir de ese puesto de enorme poder político, no solo él, sino para beneficiar pues a personas estrechamente vinculadas con él, parientes, despachos de abogados, asesores financieros, otros servidores públicos denunciados por él. Y esto es lo que yo denuncio, es toda una red de corrupción, sí. Pero por supuesto, el protagonista de todos esos actos, Carlos, a diferencia de otras denuncias de las que hemos tenido noticias, aquí el protagonista, el productor y el director de esta película de horror es Julio Scherer. ¿Las pruebas están bien sustentadas, están bien presentadas, abogado? Bueno, pues me parece que no podrían estar mejor presentadas, Carlos. Me parece que todo el mundo entiende que presentar una denuncia contra alguien tan poderoso como lo sigue siendo al día de hoy el exconsejero jurídico Julio Scherer no es una cosa de broma. Yo no soy un improvisado, normalmente presento todas mis denuncias con suficiente soporte documental, y en esta, pues yo te diría, Carlos, que no solo tiene suficiente soporte documental, sino que sobra, pues esto es muy evidente, está ahí toda la evidencia documental, yo te diría quizá más de 60 datos de prueba, he pedido además actos de investigación a la Fiscalía, y me parece que se evidencia con mucha claridad esto, de modo que, insisto, creo que muy pronto debemos estar en posibilidad de que esta carpeta de investigación se judicialice y podamos tener a Julio Scherer rindiéndole cuentas a México frente a un juez. ¿Será factible esto? Bueno, porque ya hay una narrativa, ya con esta carta que yo decía que se publicó en la revista Proceso, donde dice que hay una trama encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, por Olga Sánchez Cordero. Dice Julio Scherer también que su denuncia, la que usted presenta, está manipulada, haciéndola formar parte de esta trama. ¿Usted sí ve que pueda llegar a hacerse justicia, la justicia que usted pide? Pues esperemos que sí, Carlos. Si México no ha llegado a ese nivel, pues estamos ante una situación pues muy lamentable. Me parece que esto no tiene nada que ver con lo que Julio Scherer ha mencionado de su posible relación con el fiscal Gertz, ni con la senadora Sánchez Cordero. Yo, como te digo, denuncié públicamente esto desde octubre del 2021, cuando nadie hablaba de esto, cuando ni siquiera conocíamos de otras denuncias que se habían presentado en contra de Julio Scherer o de su grupo de abogados, y fue justamente esa denuncia mía la que dio pie a que muchos otros se animaran a denunciar. El tema de la relación personal de Julio Scherer con el fiscal o con la senadora Sánchez Cordero es absolutamente irrelevante para los efectos de mi denuncia, no tiene nada que ver. Yo no utilicé absolutamente información que me hubieran proporcionado ninguno de ellos, por el contrario, soy yo
el que les ha aportado un montón de información a la Fiscalía para que estén en posibilidad de integrar una carpeta lo suficientemente sólida, de la manera pues más transparente posible, de modo que no se nos puedan escabullir estos señores por alguna cuestión formal y los veamos libres, como tenemos la mala experiencia los mexicanos en muchas ocasiones de ver a individuos que no tendrían que estar gozando de una libertad, gozarla sin ningún empacho. Estamos listos, Carlos, me parece, y debemos exigir que todo el mundo actúe como si estuviéramos listos en este país para acabar con la corrupción y la impunidad. Así se trate de un individuo tan poderoso como este señor Julio Scherer. Y me baso en esto último que usted menciona. Sigue siendo una persona con mucha influencia y sigue siendo una persona, si bien no cercana al presidente, que se encuentra en la estima del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Confía que con este elemento que le estoy mencionando se pueda llegar hasta donde usted quiere? Pues mira, Carlos, no soy ingenuo, pero he batallado mucho tiempo para esto y me parece, dije que iba a dar la pelea hasta el final, la he dado, y me parece que estamos pues muy cerca del final. Ya después de esto no hay nada más. Desde mi perspectiva, Julio Scherer traicionó al presidente López Obrador. Me parece que Julio Scherer no renunció de su puesto, que lo renunciaron, que lo echaron pues de ahí por razones evidentes. Pero esta exigencia de justicia, Carlos, debe ir más allá de las cuestiones personales. Le caiga bien o mal a quien le caiga bien o mal este señor, tiene que rendir cuentas de sus fechorías. Eso es lo que nos debe importar a los mexicanos, Carlos, y esa es la pelea que yo estoy dando. Con quién se lleve o no se lleve este señor, me parece que es lo de menos, ¿no? Ahora, ya hubo una respuesta. ¿Está usted preparado también para la respuesta que pueda haber en su contra, las denuncias, filtraciones y todo lo demás por haber hecho esta denuncia, abogado? Carlos, pues estoy acostumbrado porque, pues no, tú lo recuerdes y tu auditorio, pero a mí desde el año 2015 me sembraron un arma de fuego en mi contra, era aquí de mi oficina, me llevaron detenido ilegalmente, he sufrido un acoso judicial y de las instituciones de procuración de justicia en este país, principalmente desde el Estado de México, desde hace mucho tiempo. Por supuesto que estoy preparado, sea lo que me enfrento, y habrá que decirle a estos señores corruptos que los ciudadanos no les tenemos miedo, que si tenemos suficientes argumentos, las razones, el derecho y la dignidad y valentía ciudadana para hacerlos valer, me parece que debemos prevalecer, Carlos. Finalmente, abogado, aunque ya me dice que no forma parte de esta trama, ¿qué es lo que lo motiva a usted? ¿Usted representa a alguien? ¿Usted la presentó esta denuncia por mutuo propio? ¿Qué lo lleva a denunciar a Julio Scherer? Todas mis denuncias, Carlos, y esta en particular, las presento por mi propio derecho. Esta en particular tiene que ver con el viaducto Bicentenario, y lo único que yo pido y que exijo en el caso del viaducto Bicentenario, que es este segundo piso del periférico que va del toreo, de lo que es el toreo de Cuatro Caminos hacia la ciudad de Querétaro, pues que el gobierno federal actúe en cumplimiento de la ley, lo recupere en beneficio de todos los mexicanos y sancione a quien indebida, ilegal y criminalmente sigue explotando ese viaducto sin una concesión del gobierno federal. Y que si eso ocurre, Carlos, al día de hoy, si esta empresa aleática que antes se llamaba OHL lo sigue haciendo, es gracias a una sola persona, Julio Scherer. Yo de eso no me beneficio más que como tú o cualquier otra de las personas que están en el auditorio escuchándonos se beneficiaría como ciudadano de saber que su gobierno cumple la función para la que está ahí y que efectivamente no permite que un bien nacional de uso común como este sea explotado por un particular porque simplemente le da la gana y es producto de graves actos de corrupción de esta empresa con la administración estatal en aquel entonces de Enrique Peña Nieto. Gracias, abogado, por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.